dice que el ejercicio de la profesión de arquitecto en el ámbito de la provincia de Tucumán queda sujeto a las disposiciones de esta ley, su reglamentación, sus estatutos y las normas complementarias que establezcan los organismos competentes por ella creados. Es decir, que esta ley va a regular el ejercicio de la profesión de arquitecto en el ámbito de la provincia de Tucumán. Y en el artículo 5 dice que se considera ejercicio profesional a toda actividad técnica o científica y su consiguiente responsabilidad sea realizada en forma pública o privada, libremente o en relación de dependencia, y que requiera la capacitación que otorga el título dentro del marco de su incumbencia. Acá empiezan a aparecer palabritas que para ustedes capaz que son nuevas. Y vemos cómo el ejercicio de nuestra profesión, tanto en el ámbito, porque podemos, digamos, trabajar tanto en la esfera privada, cada uno, digamos, se recibe, obtiene su título, luego va a obtener su matrícula y va a ejercer libremente la profesión. Va a cobrar un horario, va a tener su cliente, etcétera, etcétera, todo en el ámbito privado. O también podemos ejercer en la esfera pública, podemos estar contratados por algún organismo, por ejemplo, municipal o de la provincia o de la nación, o podemos tener una relación de dependencia, podemos trabajar empleados, por ejemplo, en el Instituto de la Vivienda, en construcciones escolares, etcétera. Y todo esto, digamos, va a formar parte, digamos, de ese ejercer la profesión con el título y dentro del marco de las incumbencias. Vamos a avanzar un poquito para ir viendo bien de qué se trata todo esto. Entonces, para ejercer nuestra profesión de arquitecto necesitamos dos cosas: el título por un lado y la matrícula profesional por el otro. El título, ese título lo vamos a obtener de la Facultad de Arquitectura, que depende de la universidad, en este caso Nacional de Tucumán. Otro podrá tener un título de la Universidad de Córdoba, de la UBA, de Mendoza, etc. El título lo va a dar, digamos, la universidad. Y por otro lado, la matrícula profesional, que la vamos a gestionar en el Colegio de Arquitectos. Entonces necesitamos estas dos cosas, no simplemente recibirnos en la facultad y obtener el título, sino luego matricularnos en el respectivo colegio. Acá tendremos alumnos que son de Santiago, de Jujuy, de Salta, cada uno, una vez que obtenga el título en la UNT, en la FAU, va a tener que gestionar en su respectivo colegio la matrícula profesional, que va a ser la que le va a permitir el ejercicio de la profesión. Bueno, en el artículo 2 de la ley que mencionábamos, que es la que, digamos, vamos a ver ahora, esta ley, la 5994, dice que la palabra arquitecto es reservada exclusivamente para las personas físicas diplomadas en universidades oficiales o privadas, reconocidas por el Estado, o extranjeras que hubieran revalidado su título en universidad oficial o estuvieran dispensadas de hacerlo en virtud de tratado internacional. Es decir, que digamos, el arquitecto la persona física esa que ha obtenido el título, el diploma en una universidad que sea oficial o privada y que esté reconocida por el Estado, o que haya revalidado su título, porque por ejemplo puede tener un título de Uruguay, va a venir a revalidar en Argentina, o tiene un título otorgado por la UNT y va a revalidar en España porque quiere ejercer, digamos, como arquitecto en España. Y con respecto a la matrícula profesional, es el requisito que hemos dicho indispensable para poder ejercer la profesión, y que es la forma de documentar, respaldar, acreditar o legitimar el desempeño profesional, garantizando ante la comunidad su formación, capacidad y capacidad para el ejercicio profesional. Es decir, que una vez que obtenemos el título, digamos, la colegiación, que en el respectivo colegio, que nos va a entregar, digamos, la matrícula profesional número tanto,
va a ser, digamos, la que va a demostrar ante la sociedad que nosotros tenemos la capacidad, tanto intelectual, moral, ética, etcétera, para poder ejercer la profesión. Dentro del colegio, ustedes tienen dos tipos de matrícula: la matrícula asociativa y la matrícula profesional. La matrícula asociativa permite que nos identifiquemos y digamos, nos da una representación civil como arquitectos ante la sociedad. Con esta matrícula asociativa podremos desempeñar distintas, digamos, somos ante la sociedad arquitectos. Podemos, digamos, el colegio está avalando que esa persona tiene una matrícula asociativa, que es arquitecto y que cumple con ese requisito. Ahora, si queremos nosotros ejercer la profesión, es decir, si queremos, por ejemplo, firmar un plano, como decía recién el arquitecto García, para que ese plano ingrese a la municipalidad y para obtener el permiso de construcción, tendremos que tener una matrícula profesional, que va a ser la que, además de darnos una identificación y representación civil y legal ante la sociedad, nos va a permitir el ejercicio de esa profesión. Cuando ustedes entren a la página del colegio, van a ver, digamos, que obtener una matrícula asociativa tiene un costo anual y la matrícula profesional tiene otro costo anual. Y además conllevan responsabilidades totalmente distintas. Bueno, entonces, para ejercer la profesión, título y matrícula que la entrega el colegio profesional. Ahora vamos a entrar a ver un poco el tema de las incumbencias profesionales. ¿Qué son las incumbencias profesionales? Digamos que ya deben haber ustedes escuchado hablar bastante. ¿A qué? Disculpe, sí. Vale, perdón que interrumpa. Tengo una pregunta yo desde la ignorancia. Se cortó la pantalla mía porque entró una llamada. Sí. Pero te hago una consulta. No me queda claro, yo por la profesión, ¿por qué alguien tendría una matrícula meramente asociativa en el colegio? Porque quizás no quiere ejercer la profesión literalmente. Por ejemplo, quiere dedicarse a la docencia. Entonces, para dedicarse a la docencia no tiene que, digamos, no asume la responsabilidad que implica, por ejemplo, firmar un plano. Entonces, ahí simplemente es socio del colegio. Los arquitectos que tienen bloqueo de matrícula porque ejerzan cargos en algún ámbito en que, supongamos, no puedan trabajar, ¿tienen que estar dentro del colegio asociado igualmente? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es el caso de Roberto. A ver, en realidad la ley no te exige. Hay funcionarios, por ejemplo, del Instituto Provincial de la Vivienda, que nunca se matricularon, y es algo que venimos pidiendo desde el colegio, que sí sea algo exigible. Otras profesiones como ser, creo, la abogacía, como ser la medicina o los contadores, los colegiados en ciencias económicas, sí o sí, para poder ejercer un cargo de lo que sea, tienen que estar matriculados, y es más, las matrículas se las descuentan por planilla de sueldo. ¿Sí? Claro, sí. Lo que pasa es que el colegio, digamos, es el que garantiza que vos estás, digamos, sos arquitecto civilmente ante la sociedad. Y depende, digamos, cuál va a ser el rol que vos vas a tener en la sociedad, podés optar. O capaz que decís, a ver, una persona que por X causa durante 5 años no va a ejercer. Entonces se cambia la matrícula solamente a la asociativa, no a la profesional. En el caso de los abogados no tienen eso. No, es matrícula o no matrícula, claro. Uno puede tener suspendida en todo caso, no inhabilitada, sino suspendida, por ejemplo, por el ejercicio de un cargo. Claro. Pero no, o inhabilitada por la cuestión ya profesional de algún problema profesional. Correcto. Pero no está la situación esa, por eso me llamó la atención. Bueno, por ejemplo, yo que ejerzo una función pública en el municipio de San Miguel de Tucumán, yo tengo un bloqueo de matrícula, pero no en el colegio. Es simplemente por una cuestión ética, yo no puedo hacer ningún tipo de encomiendas en el municipio de San Miguel de Tucumán.
¿sí? Pero sí lo puedo hacer en el resto de la provincia o en otras provincias. Sí. O sea, ni siquiera el bloqueo lo hace el colegio, ¿sí? Pero como lo explicaba recién Malena, la matrícula asociativa no es algo que estuvo siempre, sino de hace no muchos años. Permite eso, de que vos pagas más o menos la mitad de la matrícula. Ahora, si llegás a hacer una encomienda, por decir, te sale un anteproyecto, necesitas que tu firma te la valen en una pericia, ya tenés que pasar a la matrícula total, pagás el saldo de la matrícula y ya está. Sí. Es una opción para que paguen la mitad de matrícula, que tampoco es mucho. Y que implica el no poder firmar un plano y no asumir la responsabilidad. Sí, eso me imagino, no puede firmar. Claro. Exacto. Bien. Bueno, gracias. Bueno, pasemos a las incumbencias profesionales, que es todo lo que van a poder ustedes hacer el día que se reciban. O sea, ¿a qué los habilita el título? Eso, digamos, el tema de las incumbencias. Es el campo de acción que posee un profesional, son las facultades que son atribuidas a este profesional dentro del ejercicio de la profesión. Las incumbencias son determinadas por el Ministerio de Educación de la Nación, y cuando se determinan estas incumbencias hay participación de representantes de las universidades que otorgan el título, así como de los colegios o de los consejos profesionales. El desarrollo de la problemática vinculada a la determinación de las incumbencias profesionales de los títulos universitarios tiene su comienzo en la década del 1970, en donde se empezó a discutir, digamos, cuáles eran los, a qué habilitaba el título, digamos, en este caso de arquitectos. Entonces, como vemos, se reúnen, o sea, si bien lo determina el Ministerio de Educación de la Nación, digamos, se conforma, digamos, un debate entre las universidades, que son las que van a otorgar el título y las que tienen que digamos, los planes de estudio tienen que estar acorde a la incumbencia que luego el profesional va a desarrollar. Por eso, digamos, tiene que haber, digamos, todo un consenso entre la universidad, que es la que va a entregar el título, y los colegios y consejos profesionales, que son los que van a habilitar con la matrícula. Actualmente las incumbencias del título del arquitecto son 20. En los exámenes muchas veces preguntamos quién determina estas incumbencias y nos dicen cualquier cosa. Por eso es que acá lo he querido resaltar en color, que es el Ministerio de Educación de la Nación, digamos, el organismo que determina las incumbencias. Esta resolución es del año 87, está firmada por el doctor Sábado, que era el ministro de Educación y Justicia en este momento, y como les decía, son 20. Vamos a leer un poquito rápidamente algunas, como para que tengan idea ustedes es muy lindo esto, ¿no? Para saber, digamos, a qué nos habilita el título, que es todo ese campo hermoso que tenemos el día que nos recibimos de poder hacer. Y que a veces, como hablamos al principio, estamos acostumbrados a pensar que el arquitecto va a hacer tal o cual cosa, o sea, va a ser el que va a diseñar, el que va a hacer el proyecto, el anteproyecto, pero está bueno esto de llegar a este momento previo a recibirse, a saber bien cuáles son todos esos los alcances, cuáles son todas cuáles son todos los posibles encargos, los trabajos que voy a poder hacer con mi título. Diseñar, proyectar, dirigir, ejecutar la concreción de los espacios destinados al hábitat humano, proyectar, dirigir, ejecutar la construcción de edificios, conjuntos de edificios y los espacios que ellos conforman con su equipamiento e infraestructura y de otras obras destinadas al hábitat humano, proyectar, calcular, dirigir y ejecutar la construcción de estructuras resistentes correspondientes a obras de arquitectura, es decir, acá vamos viendo todas las cosas que podemos hacer, ¿no? No solo dirigir, ejecutar y la concreción de los espacios, también el tema de las estructuras,
proyectar, calcular y dirigir y ejecutar la construcción de las instalaciones complementarias que corresponden con las obras de arquitectura, excepto cuando la especificidad de las mismas implique la intervención de la ingeniería. Por supuesto que no podemos nosotros largarnos a calcular puentes o cosas que son incumbencia, por supuesto, de un ingeniero. Proyectar, dirigir, ejecutar obras de recuperación, renovación, rehabilitación y refuncionalización de edificios, conjuntos de edificios y otros espacios destinados al hábitat humano. Diseñar, proyectar, ejecutar, esta 6 es muy interesante, todo lo referido al equipamiento interior y exterior fijo y móvil, destinado al hábitat del hombre, incluyendo los habitáculos como el transporte de personas. Y acá me detengo, y así lo hacía el arquitecto Coletti cuando daba las clases, porque la verdad que no tenemos en la cabeza que también podemos diseñar lo que está destinado al hábitat humano que se mueve. Es decir, podemos diseñar un motorhome, podemos diseñar el interior de un buque. O sea, es algo que como arquitectos capaz que no hemos pensado y nuestras incumbencias nos permiten esto. Diseñar, proyectar y ejecutar el control técnico de componentes y materiales destinados a la construcción de las obras de arquitectura, programar, dirigir y ejecutar la demolición de obras de arquitectura, realizar estudios, proyectar y dirigir la ejecución de las obras destinadas a la concreción del paisaje. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el urbanismo, todos los espacios destinados a los asentamientos humanos, al parcelamiento de todo lo que tiene que ver con el hábitat humano, realizar medición y nivelación de parcelas, donde se va a realizar, por ejemplo, loteos, realizar estudios e investigaciones referidas al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat y los problemas relativos al diseño, al proyecto y ejecución de obras de arquitectura, asesorar en lo concerniente al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat humano, participar en los planes de ordenamiento físico-ambiental en cuanto a la ocupación del territorio urbano y rural, participar en la elaboración de normas legales referidas al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat humano. Esto es interesantísimo. Podemos digamos, asesorar en todo lo que implica, digamos, las normativas que tienen que ver con el ordenamiento y planificación. Eso es muy interesante. Participar en la elaboración de planes, de programas, de proyectos que, no siendo de su especialidad, afecten el hábitat humano. Realizar relevamientos, tasaciones, evaluaciones de bienes inmuebles. Y la número 19 es también otra que por ahí no les suena mucho, y que es la realización de arbitraje, de pericias, de tasaciones, de evaluaciones relacionadas con el ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat y los problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de las obras de arquitectura. Este tema de los arbitrajes y de participar como peritos es una de las cosas también que como arquitectos no estamos acostumbrados a pensar que el arquitecto tiene incumbencia y que vamos a tener clases referidas a esto y que le llamamos las funciones accesorias, porque son como distintas o como poco usuales, digamos, en el ejercicio del arquitecto. Y hasta acá llegaban las incumbencias, hasta la número 19, hasta que hubo una ampliación de las incumbencias en el año 2006, mediante una resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, la 498, que en su anexo 10 habla de las actividades profesionales reservadas al título de arquitecto, y incluye la incumbencia número 20, que es la de proyectar, ejecutar, dirigir y evaluar todo lo concerniente a la higiene y seguridad en las obras de arquitectura. Es decir, que desde 2006 tenemos una nueva incumbencia, que es la número 20, que se refiere
a todo lo que tiene que ver con la higiene y seguridad dentro de las obras de arquitectura. Y acá me paro un poquito para que leamos, ¿no? Proyectar, ejecutar, dirigir y evaluar lo concerniente a lo que tiene que ver con la higiene y seguridad. Pero no podemos, digamos, esta incumbencia no nos da, digamos, la posibilidad de firmar, por ejemplo, el plan de higiene y seguridad si es que no hacemos un curso, digamos, que nos dé la capacitación para hacerlo. Bueno, en el año 2018, mediante una resolución, la 1254, ¿no? Que quizás algunos recuerda o escuchó alguna, porque esto fue, digamos, bastante discutido. Esta resolución referida a las actividades profesionales, entendiéndose por actividades profesionales reservadas exclusivamente al título y que están fijadas por el Ministerio de Educación, que refieren a las habilidades que involucran tareas que tienen un riesgo directo sobre la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. Dentro de estas actividades, la arquitectura, digamos, tiene que ver con la seguridad, ¿no es cierto?, de los habitantes. Entonces, si ustedes entran a leer, digamos, la resolución, van a ver que hay muchísimas profesiones que están involucradas dentro de esta resolución, que digamos, en el caso que nos compete a nosotros, en el caso de la arquitectura, se determinaron 4 actividades profesionales. Estas actividades profesionales no son las incumbencias profesionales, ¿no? Las incumbencias profesionales, ya hemos hablado, son esas 20. Estas son las actividades profesionales que ha determinado esta resolución, considerando, digamos, que la arquitectura tiene que ver con, digamos, tiene el ejercicio de la arquitectura, digamos, tiene que ver con la seguridad de los habitantes. Y, digamos, estas actividades profesionales están englobadas acá, dentro de estas 4, y que son, la número 1 es diseñar, calcular, proyectar estructuras, edificios, conjuntos de edificios y los espacios que ellos conforman con su equipamiento e infraestructura, y otras obras destinadas al hábitat humano en lo concerniente al ámbito de su competencia. La 2, dirigir y controlar su construcción, recuperación, renovación, rehabilitación, refuncionalización y demolición. La 3, certificar el funcionamiento y o condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente. Y 4, proyectar, dirigir, evaluar lo referido a la higiene y seguridad en lo concerniente a la actividad profesional. Entonces, estas actividades entonces que están reservadas al título, digamos, no son las incumbencias profesionales, sino las actividades profesionales que el título, digamos, nos permite realizar. Bueno, con respecto al ejercicio profesional, y a toda la legislación, vamos a hacer un poquito una cronología de cómo, digamos, ha ido este tema del ejercicio profesional, digamos, ha sido tratado desde el Código de Vélez, es la primera vez que se trata, digamos, el ejercicio de la profesión. Luego el Tratado de Montevideo, entre los años 89 y el 34, luego la ley 13.895 del año 44, que era una reglamentación del ejercicio profesional de los profesionales de la agrimensura, de la arquitectura y de la ingeniería. Luego tenemos una ley provincial, que es la 134 del año 63, que crea el Consejo Profesional de la Arquitectura e Ingeniería en Tucumán, que era el COPIAT, que ustedes, como son muy jóvenes, no lo recuerdan, pero yo sí recuerdo que existía. Cuando yo ingresé a la facultad, existía el COPIAT, que era el que
digamos, el consejo que agrupaba tanto a los arquitectos como a los ingenieros de Tucumán. Luego la ley provincial, la 5275 del año 81, que referida a la reglamentación del ejercicio profesional del arquitecto, del agrimensor y del ingeniero, es decir, seguíamos juntos acá en el 81, y luego en el año 89 la 5994, que es la reglamentación del ejercicio de la profesión y del arquitecto y la creación del colegio, que es un poco lo que ya hemos hablado al principio, y que es la ley que ustedes van a leer para el trabajo práctico. Luego la ley provincial 6508 del año 93, que desregula los honorarios profesionales, porque ustedes sabrán que los honorarios profesionales a partir de esta ley del año 93 están desregulados, es decir, no existen honorarios mínimos. Podemos libremente pactar el honorario con el comitente. Anteriormente existía una ley de honorarios, que si la buscan por ahí la van a encontrar, y la pueden leer, en donde existían honorarios mínimos y podíamos cobrar desde ese honorario, desde ese piso hacia arriba, no hacia abajo. Y había, digamos, todo un mecanismo para determinar ese honorario, que dividía el honorario en categoría 1 y en categoría 2. Categoría 1 era la obra nueva y categoría 2 las remodelaciones, ampliaciones, etc. Actualmente, digamos, la ley está derogada por esta desregulación de honorarios. Si bien ustedes, cuando tengamos la clase de honorarios y vamos a tener una charla también con la gente del Colegio de Arquitectos, les van a contar, y quizás ustedes ya entraron en la página del colegio y vieron que hay un simulador de honorarios, es decir, cómo el colegio estima o que podría cobrarse. El honorario está desregulado, es decir, la profesión está regulada porque necesitamos matricularnos a través del colegio de arquitectos para poder ejercer la profesión, pero el honorario está desregulado. Y luego, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, a partir del 2015, también, tenemos legislación referida al ejercicio de nuestra profesión. Bueno, un poco vamos a hablar del Colegio de Arquitectos, brevemente, que es una persona jurídica de derecho público no estatal, que está creada por ley, que tiene recursos propios. Está creado por la ley esta que acabamos de nombrar, por la 5994 del año 89, las funciones que tiene el Colegio de Arquitectos, todo esto está, cuando lean la ley, lo van a poder leer con más amplitud. Digamos, la función es ejercer el gobierno de la matrícula profesional, controlar la actividad profesional, ejercer también un poder disciplinario sobre los matriculados, entre otras funciones. Y está conformado por una comisión directiva, una comisión revisora de cuentas y un tribunal de ética y disciplina. Más adelante van a tener clases referidas al colegio, simplemente ahora como para que vayamos teniendo en cuenta todo esto. Bueno, ahora vamos a entrar un poco a ver cómo puede el arquitecto trabajar. El arquitecto, al principio cuando hablábamos del ejercicio de la profesión, habíamos hablado de que el arquitecto puede actuar independientemente o en relación de dependencia. Cuando trabaja independientemente va a haber una relación entre el arquitecto y el comitente a través de un contrato. También después vamos a tener clases de contrato, vamos a profundizar en el tema. Pero digamos, el vínculo jurídico que va a haber va a ser un contrato entre el comitente y el arquitecto. Ese contrato ya vamos a ver que puede ser un contrato de obra o puede ser un contrato de servicio. No se asusten, ya lo vamos a ver bien.
Y luego, cuando el arquitecto trabaja en relación de dependencia, va a trabajar, digamos, con un contrato de trabajo, y ese contrato de trabajo puede estar en la esfera pública o privada. Bueno, ese contrato, que va a ser el que va a regir, digamos, ese vínculo jurídico cuando el arquitecto trabaja independientemente, hemos dicho que puede ser contrato de obra o contrato de servicio. A su vez, ese contrato de obra puede ser contrato de obra intelectual o contrato de obra material. Leamos un poquito la definición de contrato. El artículo 1251 de nuestro Código Civil y Comercial dice que hay contrato de obra o de servicio cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicio, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamado comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Este tema del contrato, chicos, va a ser como la columna vertebral de la materia. Ya vamos a empezar a entender este vínculo jurídico que va a formar para las partes una ley. Los va a vincular tanto los va a vincular en obligaciones de ambos lados. Cuando el arquitecto trabaja en relación de dependencia, lo va a poder hacer en un ámbito público, es decir, en el Estado, o en el ámbito privado. En el ámbito público podremos trabajar, por ejemplo, para la provincia, para la municipalidad, para las comunas rurales, para la DAO, para el IPB, para construcciones escolares, etcétera, etcétera. O sea, en que vamos a tener una relación de dependencia a través digamos, de un contrato de trabajo con el Estado, con alguna de estas reparticiones públicas. Y cuando trabajamos en lo privado, digamos, en relación de dependencia, estaremos en un estudio de arquitectura, de ingeniería, de decoración, en una empresa, en un banco, etc. Bueno, ahora vamos a hacer un cuadro comparativo de estos vínculos jurídicos. Hemos hablado entonces que existe el contrato de obra intelectual y material, el contrato de servicio y el contrato de trabajo. Si bien más adelante, digamos, nos vamos a meter más en cada uno de ellos, pero ahora quiero que veamos, digamos, en un cuadro comparativo para poder empezar a entender un poco de qué se trata cada uno de estos vínculos jurídicos. Y entonces vamos a ver qué ofrecemos en cada uno de ellos, cómo cobramos, cómo está regulado y cuál es la característica que tiene. Cuando, digamos, el vínculo jurídico es el contrato de obra intelectual, ¿cuál va a ser el contrato de obra intelectual? Va a ser el contrato entre el comitente y el arquitecto para realizar una obra intelectual, que en este caso podrá ser un proyecto, un anteproyecto, una dirección técnica, un croquis, etc. El contrato de obra material, como su nombre lo indica, va a ser vamos a hacer materiales, vamos a llevar a lo material, vamos a ese contrato intelectual y vamos a construir la obra. El contrato de servicio, digamos, se va a dar cuando una persona, por ejemplo, trabaja independientemente, pero no hay una obligación de resultado. ¿Qué significa esto de la obligación del resultado? En el contrato de obra intelectual, digamos, el arquitecto se va a comprometer a entregar una obra consumada y perfecta, que en este caso va a ser el proyecto. Ese proyecto tiene que tener, digamos, ese resultado eficaz. Lo mismo que el contrato de obra material, el resultado eficaz es la obra consumada y perfecta. En el caso del contrato de servicio, por ejemplo, no hay una obligación de resultado, hay una obligación de cumplir con lo encomendado. Y en el contrato de trabajo, digamos,
vamos a estar en una relación de dependencia y vamos a entregar el tiempo. Vamos a entregar, o sea, vamos a trabajar, por ejemplo, de 8 a 12 o de 4 a 8, vamos a entregar, digamos, ese tiempo. ¿Qué vamos a cobrar? Si me permitís, para el ejemplo gráfico entre la diferencia de un contrato de obra, ya sea intelectual o material, y de servicio, el contrato de obra intelectual y material, tal como nos has explicado vos en el proyecto, o la obra consumada, el de servicio podría ser, por ejemplo, el de limpieza de obra. Lo señalo como una cuestión gráfica, simplemente para que se entienda. Uno va a llevar la tarea, va a limpiar la obra, a lo mejor no ha quedado maravillosamente limpia, pero ha quedado muy bien, o ha quedado más o menos bien, pero no tiene que ver tanto con el resultado mismo como el hecho de que la obra tiene que estar, la casa tiene que estar levantada en el terreno. Acá la limpieza es más la tarea que el resultado. Así es. O sea, que se grafique. El resultado y que esté limpia en este caso. Así es. Sí, pero el resultado puede variar, mientras que la casa no. La casa tiene que estar levantada en el terreno o la obra, en fin. Así es, acorde a lo contratado. Así es. Bueno, con respecto a cómo cobramos honorarios en el contrato de obra intelectual, cobra beneficios el contratista, cobra honorarios el que está, digamos, trabajando con un contrato de servicio, cobra sueldo el que está con un contrato de trabajo. El contrato de obra intelectual está regulado por el Código Civil y Comercial, lo mismo que el contrato de obra material, el contrato de servicio lo mismo, y el contrato de trabajo está, digamos, regulado por la Ley de Contrato de Trabajo. Las características. En los tres primeros, digamos, hay una independencia, mientras que en el contrato de trabajo tenemos una relación de dependencia económica, jurídica y técnica. Acá yo me quiero ir un poco a lo último de la clase, que es el cuadrito de los sujetos, de los roles y de los vínculos jurídicos. Un poco también para poner cada uno de los vínculos jurídicos estos que estábamos viendo y que lo puedan entender mejor. Este cuadrito, digamos, de los sujetos que intervienen en el proceso constructivo, en donde tenemos el comitente, que es el que origina, digamos, el pedido, el que tiene la necesidad de la ejecución, ya sea del proyecto o de la obra, se va a vincular jurídicamente a través de un contrato de obra intelectual con el arquitecto que va a hacer el proyecto o la dirección técnica. Esta va a ser, digamos, el contrato ese de obra intelectual, en donde el arquitecto va a entregar una obra consumada y perfecta, que es el proyecto o la dirección técnica, y que este comitente va a pagar el honorario por esa digamos, por ese proyecto o por esa dirección técnica. Por otro lado, tenemos esta otra persona que es el contratista, que va a ser el que va a materializar la obra y que va a tener una relación, un vínculo jurídico con el comitente a través del contrato de obra material. Y este contratista va a tener que entregar la obra consumada y perfecta a este comitente, y este comitente va a pagarle a este contratista los beneficios por la ejecución o por llevar a cabo, digamos, la ejecución de la obra. Este contratista, a su vez, va a tener un representante técnico, y acá también va a existir otro vínculo jurídico, que puede ser también un contrato de obra intelectual, y a su vez entre el contratista y los operarios o los subcontratistas podrá haber contratos de obra material, contratos de trabajo, si hay una relación de dependencia, o contratos de servicio. Por ejemplo, el contratista puede tener contrato de servicio con el plomero, con el gasista, con el que hace la limpieza de obra, como decía Fernando. Pero, digamos, este cuadrito es el que va a ser recurrente en casi todas las clases. Ahora capaz que no lo terminan de entender, pero ya lo van a entender. Volvamos un poquito hacia atrás. Bueno,
acá vamos a ver los roles del arquitecto y las encomiendas que podemos realizar. No es lo mismo el rol que la encomienda, esa es otra cosa que confunden un montón en los exámenes. El rol, cuando el arquitecto tiene un rol de proyectista, la encomienda va a ser la realización del croquis, del anteproyecto, del proyecto. Cuando el arquitecto tiene el rol de dirección de ser director técnico, la encomienda va a ser la dirección técnica de la obra. Cuando tiene el rol de administrador de obra, la encomienda será la administración. Cuando tiene el rol de representante técnico, la encomienda será la representación técnica. Cuando el rol sea conductor de obra, la encomienda será la conducción. Cuando el rol del arquitecto sea el de contratista, la encomienda será construir la obra. Cuando el rol sea el de inspector de obra, la encomienda será la inspección de la obra. Cuando el rol sea ser perito o árbitro, la encomienda será la pericia o el arbitraje. Esto tiene, lo tenemos que tener en claro. Y además, entender las diferencias de los roles y de las encomiendas. ¿Qué son esos croquis preliminares? Se entienden por tal los esquemas, los diagramas, los croquis de plantas, elevaciones y demás elementos que el arquitecto confeccione como preliminar interpretación del programa de necesidades convenido con el comitente. Esta definición de croquis preliminar, que sería una de las encomiendas que podemos tener, sale del anexo 1 de la orden de trabajo del Colegio de Arquitectos. Es decir, ¿qué entiende el Colegio de Arquitectos por croquis preliminar? Y del mismo modo, anteproyecto es el conjunto de plantas, cortes y elevaciones y demás elementos gráficos y escritos estudiados en su conjunto conforme a las disposiciones vigentes necesarios para dar una idea general de la obra. Todo este tema de entender bien cuál es cada una de las encomiendas es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo entiendo qué es la encomienda, voy a saber cobrar. El proyecto es el conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con precisión el carácter y finalidad de la obra y permiten ejecutarla bajo de la dirección de un profesional. Comprende planos generales, planos y planillas de estructura, planos y planillas de instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, de aire acondicionado, etc. Planos y planillas de otras especialidades si las hubiera, parquización, equipamiento, etc. Dirección técnica. ¿Qué es hacer una dirección técnica? Es la función que el profesional desempeña controlando la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica que forman parte del proyecto y la revisión y extensión de los certificados correspondientes a pagos de la obra en ejecución, inclusive el ajuste final de los mismos. Es decir, ¿qué es hacer una dirección técnica? Es controlar, ir a la obra y controlar que todos los planos, digamos que todo lo que se va haciendo en la obra esté acorde a la documentación y a los planos que conforman el proyecto. Eso es hacer una dirección técnica. Habrá momentos en la obra en donde tendré que ir mucho más que en otros. Quizás hay veces que tendré que ir 2 veces por día, en otras etapas de la obra con que vaya una vez cada 2 días estará bien, depende. Entonces, entender qué es eso de hacer la dirección técnica. Y por otro lado también controlar, digamos, el tema de las liquidaciones que va a entregar el representante técnico, que una vez firmadas por el director técnico se van a transformar en certificados y que, digamos, va a tener el contratista para ir cobrando. Eso es hacer una dirección técnica. Distinto sea una conducción. ¿Qué es la conducción? Es la tarea que cumple el profesional cuando la obra se realiza sin intervención de empresa constructora. Es decir, desaparece la figura del contratista y la obra se lleva a cabo directamente entre el comitente y el arquitecto,
que va a ser de la dirección técnica, y además la conducción. ¿Por qué? Porque ya no existe la figura esa de la empresa constructora, que es la que materializa la obra. Entonces, va a organizar los diversos elementos que su realización requiera y que su ejecución plantea, coordinando los distintos gremios intervinientes y eventualmente conviviendo y fiscalizando la mano de obra y la provisión de materiales. Pero hacer una conducción no nos transforma en contratistas. Esto es algo que tenemos que tener bien en claro. Acá, al no existir la empresa constructora, el principal responsable es el comitente de todo. Y lo único que hace el director técnico, y en este caso, además de dirección técnica, es hacer la conducción, es fiscalizar la mano de obra, eventualmente poder hacer, digamos, el tema de la provisión de materiales, pero no somos contratistas. Eso tiene que quedar en claro. Y también a la hora, digamos, de que hay confusión y nos quieren, digamos, confundir entre que somos directores técnicos y contratistas. No es así, somos simplemente conductores. Eso implica, por otra parte, Malena, que no solamente no sos contratista, sino que la gente no está a cargo del arquitecto, no es el empleador. Lo que pasa es que... Porque eso claro, es en buena medida lo que suele pasar en esa confusión. Exacto. Donde se le atribuye al arquitecto en ese rol, el rol por considerarlo como contratista, el que está a cargo del personal. Claro, acá el que está a cargo del personal es el comitente, él es el responsable. Si hay algún desperfecto, si alguien tiene un accidente, ¿por qué? Porque ha desaparecido la figura de la empresa constructora. Entonces, esto es importante también en el momento, Fernando, de decir cuánto quiero ganar, porque ahí tengo que saber qué es lo que tengo que hacer y dejar bien en claro. Por eso a veces los arquitectos se quejan de que cobran poco, pero en realidad cobran poco porque ejercen, digamos, tareas que no les corresponden. Entonces, dejar bien en claro entre el comitente que hago simplemente la conducción. Bueno, y la administración es la tarea que cumple el profesional cuando, además de la dirección técnica y de la conducción de la obra, se encarga de conseguir y de fiscalizar la provisión de los materiales y de la mano de obra y realiza el manejo financiero de la obra. Entonces, realizar, digamos, una administración va a ser muchísima más tarea que hacer una simple dirección técnica. Entonces, si tengo que hacer una administración, tengo que cobrar por la administración. Hacer el manejo financiero de la obra implica que pediré, digamos, si se paga los viernes, pediré al comitente el dinero y yo seré el que iré pagando a los obreros, pero la responsabilidad, como decíamos recién, sigue siendo absolutamente del comitente. Cuando el honorario estaba regulado, existían unos adicionales a la dirección técnica por hacer conducción o administración, que eran el 200% o el 300% de la dirección técnica. Y esto es importante que les queden claro porque es muchísima más tarea hacer una administración que, como decía anteriormente, hacer una simple dirección técnica. Entonces, estos conceptos hay que tenerlos bien en claro antes de, digamos, pactar cuál va a ser el honorario que voy a cobrar. La conducción, ¿sí? Vale, y acá te quiero agregar algo, está perfecto todo. Lo único que tenemos que ver que se puede administrar una obra siendo director técnico y se puede administrar la obra siendo el conductor de la obra. Así es. Entonces ahí debería decir dirección y o conducción de la obra. Sí, así es. Bien, perfecto. Bueno, con respecto a la construcción, es decir, el arquitecto en el rol, digamos, de llevar adelante la ejecución y la construcción de la obra, según los planos, planillas y memoria descriptiva, es decir, el arquitecto en el rol de empresa constructora estaría acá, que es otra de las posibilidades que tenemos. Bueno, y con respecto a lo que hemos hablado un poquito de las funciones esas accesorias que llamamos o que son
menos comunes o frecuentes, actuar como peritos, es otra, digamos, salida laboral interesante. Los arquitectos, digamos, estamos habilitados, ya hemos leído en las incumbencias. El perito es un profesional dotado de conocimientos especializados y reconocidos a través de sus estudios superiores, que suministra información o opinión fundada sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. La pericia sirve como prueba, ya sea en el ámbito privado o judicial. Es decir, que vamos a poder actuar, digamos, como peritos, vamos a tener clases referidas a la pericia, pero podemos, digamos, el perito es un experto, en este caso como arquitectos expertos en todos los temas que tienen que ver con la arquitectura. Podemos intervenir como peritos en la esfera privada, digamos, para hacer una pericia para de alguna cuestión que se nos requiera, o participar como peritos dentro de un juicio. Para eso ya vamos a ver que existe todo un mecanismo, que nos tenemos que inscribir a través del colegio, que después vamos a ser sorteados para participar dentro, digamos, del juicio. Pero es una interesante salida laboral. Actuar también como haciendo arbitrajes. El árbitro es un tercero imparcial e independiente que ha sido facultado por las partes para resolver de forma definitiva una controversia que ha surgido entre las partes. Puede tener cualquier profesión y se caracteriza por su conocimiento especializado en una materia específica. El árbitro, chicos, va a ser, digamos, vamos a poder actuar como árbitros ante una controversia, un problema que exista entre dos partes, que no quieran someter, digamos, ese problema a un juicio. Entonces van a someter eso a un arbitraje, que acá en Tucumán se llama arbitraje de amigables componedores. También vamos a tener una clase para explicar bien todo esto, pero es una interesante salida laboral. El árbitro, digamos, va a ser esa persona que va a actuar como si fuese un juez. ¿Por qué? Porque además de hacer, digamos, el estudio, digamos, de la controversia, del problema, va a tener, digamos, la facultad de fallar a favor de una o de la otra parte. Por eso es que decíamos que es, digamos, extrajudicial. Las partes han decidido no ir a la justicia y someter el litigio a un arbitraje. Y es ahí donde los arquitectos podemos ser árbitros. Y es también, digamos, una interesante salida laboral. Bueno, un poco era esto el tema de los sujetos, de los roles y de los vínculos jurídicos que habíamos hablado recién. Acá, en donde existe empresa constructora, tenemos a los 4 integrantes, digamos, del esquema. Hemos hablado ya que podemos también realizar o llevar a cabo una obra prescindiendo del contratista, es decir, que el gráfico quedaría solo con la parte de arriba, con el vínculo jurídico del contrato de obra intelectual entre el comitente y el arquitecto, que va a ser el anteproyecto, el proyecto, la dirección técnica, y acá podríamos agregar conducción, administración, que es un poco lo que hemos hablado recién. Bueno, y la bibliografía, que como hemos hablado al principio, no existe mucha bibliografía porque la facultad todavía no compró los nuevos libros, así que la bibliografía va a ser el Código Civil y Comercial de la Nación, la ley esta del ejercicio profesional, la ley de la desregulación de honorario, apuntes de clase, y bueno, estas leyes las vamos a subir al aula virtual para que las puedan leer, y también el Power de la clase. ¿Hay alguna duda?
Me imagino que han quedado todos así un poco apabullados con tanta información nueva para ustedes y entendemos que sea así. Y para nosotros también es difícil empezar a hablar, por eso por ahí yo a veces no quiero ahondar mucho porque creo que todavía es como que un pantallazo he querido dar, no he querido profundizar mucho para no asustarlos tanto. Vale, yo quería agregar una cosita. Por eso es que es tan importante el tema de cómo se prueban todos estos vínculos. Por eso es que viene la clase que viene Fernando, el doctor Coletti, para dar el primer tema de contratos. Ahí es donde vamos a ver todos esos vínculos que vos has mostrado, contrato de obra material, es decir, toda la clasificación esa de vínculos. Cuando vayamos viendo el tema de contratos, es la manera que nosotros vamos a poder probar nuestro trabajo, demostrar nuestro trabajo y a qué nos hemos comprometido. Y a qué se ha comprometido también nuestro comitente en relación a cuánto nos va a pagar, cuáles van a ser los honorarios, de qué modo nos van a pagar los honorarios, que todo eso también ustedes lo van a ver cuando hagan el práctico y hagan la orden de trabajo. Entonces, todos estos roles y todos los tipos de encomiendas es muy importante que nosotros podamos probar a qué nos comprometemos, cuándo vamos a entregar el proyecto, en qué plazo nos comprometemos a entregar el trabajo, de qué manera, cuándo va a ser el croquis, el anteproyecto, el proyecto, vamos a hacer dirección técnica o no, etc. Entonces, por eso es que esta clase que ahora da la arquitecta Flores de inicio, está muy conectada con la clase que viene, que va a dar el arquitecto Coletti, que es el tema de contratos. Porque todo esto que ustedes van a hacer, todas estas encomiendas, son contratos, ¿bien? En las cuales ustedes se van a obligar a hacer esos trabajos, a hacer esa encomienda, y el comitente se va a obligar a pagarles un honorario. Así es. Esto era como un pantallazo general, y ya vamos a ir, digamos, tema por tema, un poco como para empezar a ver dónde estamos parados. Y no es poca cosa mal el tema porque si ustedes no pactan un contrato, ¿cómo van a aprobar el trabajo que ustedes han hecho? ¿Cómo van a cobrar el honorario de ese trabajo que ustedes han hecho? Bien, entonces esta es la importancia de saber bien qué rol cumplimos, qué encomienda nos han encomendado y cómo la pactamos. De ahí es que está muy, muy unida con el próximo tema que repito, que es este contrato, para que después ustedes puedan hacer el práctico, llenar la orden de trabajo y documentar de la mejor manera posible esa encomienda profesional. Claro, y entender exactamente qué implica cada una de las encomiendas, para saber, digamos, exactamente, un honorario justo. O sea, qué implica cada encomienda. Y si ustedes no han pactado el honorario, chicos, ojito, bueno, ya le van a explicar después también cuando hagan el práctico, es todo un problema, porque después van a tener que ir a un juicio o a un arbitraje, depende de lo que ustedes decidan elegir, van a tener que ir a otra etapa para hacer que el comitente, ver de qué manera el comitente les va a pagar efectivamente ese honorario. Bien, entonces todo lo que podamos aclarar, de ahí es que es tan importante la clase que viene del doctor Coletti, porque ahí vamos a entender en profundidad la importancia de la prueba, probar estos contratos, comprobar esta encomienda. Claro, ¿cómo vamos a...? Y no se asusten, como le dice la arquitecta, ¿no? ¿Cómo? Que no se asusten, le digo a los chicos, porque es muy importante esto, es para asustarse, es para ocuparse y hacer las cosas bien. Si no, después a veces un honorario, si uno entra en una etapa de juicio, le lleva años. Si no, pregúntale al doctor Coletti lo que puede durar un juicio por honorarios profesionales. Así es, que lo importante de esta materia es haber llegado los chicos... Lo bueno... ¿Cómo? Que lo bueno, digo yo, es que hacerlo al honorario, hacerlo al trabajo y hacer la encomienda,
mediante la orden de trabajo, que es la que nos exige el Colegio de Arquitectos, porque el Colegio de Arquitectos nos da herramientas. Ese es el rol del Colegio de Arquitectos. Además, protegernos a los profesionales en el desempeño de nuestra profesión. ¿De qué manera? Bueno, nos dice, está bien, usted va a ser contratado por alguien, va a hacer un proyecto, dirección técnica, pero tiene que documentarlo. ¿Y a dónde lo va a documentar? En la orden de trabajo, ¿bien? Que va a ser el práctico que ustedes van a hacer de este tema. Y en esa orden de trabajo ustedes van a poner cuál es la encomienda y cuáles van a ser los honorarios. Y en base a eso, esa va a ser la prueba del trabajo que va a ir documentada con toda la planimetría gráfica y escrita que ustedes quieran agregar en ese contrato que ustedes van a realizar. Y esa es la importancia, porque en base a eso, si ustedes no les pagan, con esos elementos ustedes van a poder después iniciar el juicio por el cobro de honorarios. ¿Y por qué la importancia de la orden de trabajo? Porque la orden de trabajo, al ser un contrato intervenido por una institución como es el Colegio de Arquitectos, lo hace, toma el carácter de un título ejecutivo. Es más, al estar intervenido por el Colegio de Arquitectos, ya ni siquiera la tienen que probar. Se supone que al estar intervenido por una repartición como el colegio, ya está aprobado el vínculo de ustedes con ese profesional. Bien, o sea que es muy importante utilizar el mecanismo del colegio, porque el juicio se transformaría en realidad en un juicio ejecutivo, es mucho más rápido. ¿Está claro? A entrar a un juicio ordinario común que les puede llevar mucho más tiempo. Yo te agrego algo, Adriana, un paso atrás, en todo caso. Está bien, es correcto todo lo que dicen y es verdad, simplemente señalo como una cuestión de la vida diaria, que después me van a escuchar en un par de oportunidades repetirlo, que es el tema de papeles, la documentación. En la medida que uno tenga las cosas por escrito, documentadas, ordenadas, cuanto más documentado y ordenado sea, más fácil va a ser llevar adelante el vínculo con el comitente o con quien tenga el encargo. Idealmente no tienen que llegar a juicio, por supuesto, pero digamos, en la vida, ¿verdad? Escucho siempre los dichos, cuentas claras mantienen la amistad, las palabras se las lleva el viento, son los mismos dichos de siempre que tienen que ver, al final de cuentas, con lo mismo. Uno entra en un negocio, en un vínculo, para hacerlo más amplio, con la idea de que las cosas salgan bien, pero siempre hay que prepararse por el caso de que no salgan tan bien. Para eso son los papeles, los contratos, la orden de trabajo, etc. Todas esas cosas le van a permitir que durante el transcurso de la obra o del trabajo que le hayan encomendado, lo puedan llevar en forma razonablemente ordenada. Los periodos de pago, cuándo se embolsa X cantidad de plata, en función de qué avance, en qué fecha, en fin, como lo convengan, eso se va a poder ir llevando adelante. Insisto, la idea es no llegar a un juicio, pero lo mejor para eso es que las cosas siempre estén claras, ordenadas, escritas, porque, reitero, les va a permitir que eso para adelante, en el desarrollo del vínculo, cualquiera sea lo más razonable posible. Siempre al final del vínculo, cuando uno va llegando a término, probablemente la parte más difícil. El cliente se quedó sin plata, el vínculo ya está un poco agotado por el tiempo, la gente tiene ansiedad de que le entreguen la casa, por ejemplo, el arquitecto de terminarla. Hay un montón de cosas que van pasando hacia el final del vínculo. Con lo cual, uno también tiene que proyectar la curva de lo que va a ser el proceso de obra para que al final, justamente cuando eso suele ocurrir, no ocurra o ocurra en menor medida. Todo eso se va a ir viendo en función de las cuestiones contractuales y las cuestiones de la experiencia y la práctica que ustedes mismos van a ir tomando y que en esta clase, en esta materia también les van a ir transmitiendo las arquitectas. Bueno, nada, que sepan eso, que hay una cuestión que es propio de la vida misma, quiero decir, como en cualquier ámbito, y otro que tiene que ver con la cuestión específica de la profesión de arquitecto, y cómo van a llevar adelante ese vínculo con el cliente. Sí, y además el arquitecto, por su forma, tenemos una forma de ser así como medio volado, como
como por ahí le damos poca importancia a todos estos temas, ¿no? Hemos estado acostumbrados, como decía al principio, a pensar siempre en el tema del diseño, en el proyectar, en hacer el proyecto, y poco en pensar fríamente en todos estos temas, ¿no? Que llega un momento de la carrera que ustedes tienen la madurez ya casi del profesional, como para poder abrir un poquito la cabeza y bajar los pies y asentarlos bien en el piso y plantearse estas cosas que por ahí pueden ser medio tediosas, yo entiendo, para el arquitecto que es bohemio, que es el hacedor de ideas, pero bueno, es el modo que vamos a tener de vivir y de cobrar, ¿no? Nada más ni nada menos que eso. Así es. Que vamos a estar siempre rodeados de contratos y de vínculos jurídicos, que la idea de la materia es de a poco que ustedes los vayan haciendo internos a todos estos conceptos y de darle la importancia, que recién Fernando les decía algo, digamos, lo que no está escrito, lo que no está firmado, lo que está hablado y no está plasmado, digamos, en un papel o en la orden de trabajo, después, ¿cómo hacemos para probar, para cobrar, para etcétera? Entonces, empezar a pensar un poco menos volados que somos los arquitectos, un poquito más en la realidad, ¿no? Empezar a pensar que estamos casi ya por recibirnos. ¿Qué hacemos el año que viene? Y bueno, plantearnos todos estos temas con seriedad, como les decía. ¿Qué dudas hay? ¿Han anotado todos, chicos, el correo para enviar los trabajos prácticos? ¿Sí? Ahí en el chat han puesto que se entendió todo. Bueno, me alegro mucho. Esta primera clase es difícil de saber cómo llegar por primera vez a los alumnos. Difícil de saber hasta dónde dar y hasta dónde no dar, para no confundirlos, ¿no? Arquitecto, no sé si me escucha ahí. Clases, sí. No, decía que las otras clases también son complicadas, pero no importa, ya están anticipadas. Ya vamos de a poco. Cada vez se complican más, eso no les ha dicho la arquitecta, porque después todo se mezcla, chicos, así que bueno, nada es tan limpio. No es tan difícil. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Sí, yo acá. Hola, buenos días. Mi consulta es con respecto a los enunciados, ¿dónde los podemos ver? En el aula virtual. Todo va a estar en el aula virtual, clase por clase. Clase 1, el power de la clase, y los enunciados van a estar arriba junto con el programa de la materia. Los enunciados de los trabajos prácticos los vamos a subir todos juntos. Entonces después, claro, en la medida que vamos avanzando... ¿Cómo? Sí. No, que estaba viendo el aula y justamente no encontraba los enunciados, por eso quería consultar. Porque teníamos el enunciado del 2020, ya lo hemos sacado y estamos por poner 2021 ahora. Ahora lo subimos. Bien, y otra consulta también con respecto a lo de la promocionalidad. Nosotros optamos por promocionar y durante el cursado se tomarían esos exámenes. Así es, ya le vamos a avisar. Y en el caso, por ejemplo, de que no se llegara a la promoción, ¿se quedaría libre en la materia? No, queda regular y rendir el examen. Bien, sí, perfecto, gracias. Disculpe, arquitecta. Sí. Tengo una consulta. Están subidas al campus unos PDFs que está parecido a lo que usted ha mostrado en clase mientras iba explicando. ¿No es lo mismo?
No, tengo un problema, que yo no puedo bajar todo lo del año pasado porque hay chicos que estudian la materia con el aula. Entonces lo que vamos a hacer es, a medida que vayamos dando las clases, vamos a ir renovando el nuevo Power, ¿entienden? Yo no puedo sacar todo lo del año, lo que tenemos, porque hay chicos que estudian la materia con el aula. Y tampoco le puedo poner candado. Entonces vamos a ir así, en la medida que vamos dando la clase. Ahora yo bajo lo del año pasado y subo lo de este año, que tiene a veces pequeñas variaciones, o está más amplio, o mejorado. Siempre tratamos de ir mejorando año a año las clases, para que ustedes entiendan mejor los temas, pero en principio es lo mismo, ¿no? Ah, bien, muchas gracias. De nada. Otra consulta, arquitecta, el formato de la entrega de los trabajos prácticos, ¿se lo manda por este correo electrónico en PDF o Sí. algún formato especial, con alguna carátula? No, le van a poner la carátula con el nombre del grupo. Una vez que se conformen los grupos, nosotros le vamos a dar el número a cada uno. Entonces ahí pondrán grupo 12, fulano, fulano y fulano, nada más. Y en PDF. Bien. Roberto, los chicos tienen que enviar la documentación del ejemplo, o van a empezar directamente el TP. No, sería conveniente que si pueden mandar el nombre del grupo, y si tienen ya el ejemplo, que a lo mejor todavía no lo tengan, si lo tienen, los chequeamos a los ejemplos que estén ok, ¿sí? Porque a veces nos sucede que son, si bien es un edificio, a ver, hago hincapié, es un edificio en altura, ese edificio en altura responda a lo que nosotros necesitamos para evaluar. Por ahí mandan esto de que son proyectos que han hecho en taller, y no serviría realmente porque no, el análisis que tiene no va a ser exactamente el mismo que se hace para poder aprobar dicho proyecto. ¿Alguna otra duda, chicos? No, ninguna por el momento. O sea, pueden subir dudas que les aparezcan, chicos. Calculamos que la semana que viene ya vamos a poder tener esto de los grupos de WhatsApp, o si se llegan a conformar todos los grupos, entre hoy y mañana nos suben la información, ya separamos las dos comisiones y ya lo podemos ir haciendo para ganar tiempo. Así que bueno, si no hay dudas, Nos vemos el jueves. Quedarían liberados. Jueves 8:30. Sí, 8:30. ¿Sí? Yo pongo 8, pero para empezar 8:30. Escuche, yo voy a subir siempre el link en el aula virtual, pero el link es siempre el mismo. El de los martes es un link y el de los jueves es otro link, el otro link. Pero de chicos, todos modos, yo siempre voy a subir en Juncho también vamos a... algo que es importante, cuando suban al aula, suban con sus nombres, porque por ahí están utilizando la computadora de un amigo, del hermano, pero pongan el nombre. Adriana, ejemplo. Adriana, dice Florencia. Sí, me di cuenta. Sí, me di cuenta que cambié y que digo, ya lo voy a, no sé cómo corregirlo, ya voy a ver cómo hago. No, al entrar, cuando ustedes están por ingresar, ahí te da la opción de como quién ingreso, porque nosotros en base a eso vamos a tomar la asistencia. Entonces, por ejemplo, acá hubiésemos puesto Florencia Rivas, ¿sí? Presente. Entonces, bueno, si quieren esa pequeña cosita, ¿sí? Cuando entren al aula, por favor.
Yo tengo una duda. Cuando quiero ingresar al aula, me pide una contraseña para matricularme. Y no la tengo. Ya la hemos dado al principio. Es legal 2021, legal todo mayúscula. Ah, bien. Gracias. La arquitecta, ¿se acuerda? Había dicho que estaba legal con minúscula, es legal todo con mayúscula. Sí, ya Por la había favor. corregido. ¿Alguna otra duda? De todos modos, al link de las clases lo subo digamos, a la carátula general de legislación catedral, que ustedes no necesitan ingresar ni nada, ¿no? Se va a aparecer ahí para que sea visto por todos. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Chao, chicos. Que Chao, anden muy chicos, bien. que estén bien. Y gracias. Chao, Gracias. Chao. Hasta luego.
Hola, te doy la bienvenida al canal donde aprenderás mucho más antes de ingresar a los ordenadores de formación por genes y cuando tenga el espacio caso de cliente. Primero, debes abrir esta ventana. Acá deberás escribir regedit y aceptas. Automáticamente aparecerá el editor de registro. Ahora, dirígete a las siguientes 3 páginas. La protección contra escritura en el dispositivo GPO. Copias el siguiente comando. Aceptas